Bien, pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a esta primera sesión, a este primer webinar de Derecho Financiero y Tributario 1 y vamos a iniciar o comenzar esta exposición de las distintas ponencias, dando la palabra en primer lugar a don Esaú Alarcón García. Para quienes no conozcan mucho a Esaú, pues lo voy a presentar brevemente como es debido. Él es abogado fiscalista en Gibernau Asesores, es doctor en Derecho y también es profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Abat Oliba y además en la actualidad, si no me equivoco, Esaú, corrígeme, es miembro del Consejo Asesor Institucional de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Esaú nos va a comentar en su intervención la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de octubre de 2020, analizando en particular las posibles implicaciones fiscales de este caso, del caso Pizzarotti, en el impuesto sobre sociedades español. Cuando quieras, Esaú, tienes la palabra y muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti y gracias a los organizadores del acto. Hablamos de la sentencia Pizzarotti, ¿vale? Viene un procedimiento de una cuestión prejudicial planteada por un tribunal rumano, el de primera instancia, en el ámbito de Rumanía, con lo cual es una cuestión prejudicial voluntaria según los tratados de la Unión Europea y es un conflicto, la cuestión surge en un conflicto entre la Administración Tributaria rumana y una empresa que es Pizzarotti S.p.A., sucursal en Cluj, en Rumanía, ¿vale? Lo que plantea el tribunal es la interpretación de dos artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. El elemento principal de conflicto es unos contratos de préstamo que firma esta empresa con su matriz italiana, que tiene la particularidad de que se firman sin contraprestación alguna, sin establecer intereses. Entonces, esto incurre directamente la normativa de precios de transferencia rumana y eso da lugar a una regularización. Entonces, la particularidad de la normativa rumana es que el régimen de operaciones vinculadas únicamente está previsto para relaciones transfronterizas, es decir, cuando haya un elemento de extranjería. Y lo que se plantea este tribunal es si esa circunstancia de que el régimen de operaciones vinculadas solo se aplique, o como dice aquí en otra terminología, solo se genere un ingreso en el caso de que hablemos de una operación realizada con una entidad asociada, pero que esté en el exterior, si eso puede oponerse a la libre prestación, al libre establecimiento y a la libre circulación de capitales. La sentencia está tratada de forma muy sencilla, como suele ocurrir con las sentencias del Tribunal Europeo, ¿vale? Y lo primero que nos descarta es, en este caso, la aplicación del artículo 63 del Tratado de Funcionamiento. ¿Por qué? Porque nos dice que en este caso queda claro que la controversia versa sobre una cuestión relativa a la libertad de establecimiento y que en su caso el quebrantamiento de la libre circulación de capitales sería consecuencia precisamente de ese quebrantamiento previo de la libertad de establecimiento, con lo cual el tribunal se centra en discutir si esta normativa puede ir contra el artículo 49 y deja de lado el artículo 63. Esto es importante porque el artículo 63, como sabéis, es la única libertad comunitaria que puede beneficiar a territorios terceros. En cambio, el artículo 49 pues es una libertad que afecta a las relaciones entre miembros del Club Europeo. Por lo cual, pues bueno, esa es la primera matización que se realiza. A partir de ahí, el tribunal empieza a hacer su análisis del caso. Nos recuerda que la libertad de establecimiento es un derecho a ejercer la actividad en otro Estado miembro por parte de una filial, una sucursal, una agencia, ¿vale? Como decía la sentencia famosa de Encavid, que se exige un trato igual para las sucursales exteriores que para los nacionales, prohibiendo cualquier discriminación, ¿vale?
y como decía, que esto afecta a los que están situados en la Unión Europea, no a terceros. Entonces, en el caso planteado, en el caso Pizzarotti, resulta que hay una empresa que recibe un trato menos favorable que el que recibiría la sucursal de una sociedad residente que realizase transacciones similares con su entidad matriz, y esa diferencia de trato el tribunal considera que puede ser una restricción del artículo 49 del Tratado de Funcionamiento. A partir de ahí, teniendo en cuenta que puede haber una restricción, el tribunal continúa señalando que, ojo, porque una medida de ese tipo puede ser admitida por los tratados de funcionamiento de la Unión Europea siempre que fueran situaciones que no fueran objetivamente comparables o que hubiera razones de interés general. Entonces, por resumirlo, en el presente caso, el Tribunal de Luxemburgo considera que sería un caso en el cual esa diferencia de trato entre sociedades residentes y no residentes estaría amparada por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, porque lo que busca es evitar pues, el vaciamiento de bases imponibles negativas en un Estado para beneficiar a otro en el que la tributación conjunta resulta inferior. Entonces, eso que se traspasa a la terminología del tribunal en la necesidad de preservar un reparto equitativo de las potestades tributarias, es lo que hace que la normativa rumana se considere que es correcta a la luz de los tratados de funcionamiento de la Unión Europea. A partir de ahí, lo interesante de esta sentencia es que su afectación al derecho nacional, si se tuviera en cuenta por parte del legislador, lo que podría dar lugar es a una relajación de los límites de la normativa relacionada con las operaciones vinculadas. ¿Por qué? Porque, como sabéis, en nuestra normativa interna, en el artículo 18 voy a la última página porque es donde quería ir a parar. En el artículo 18 actual de la Ley del Impuesto de Sociedades se exigen una serie de requisitos para las operaciones entre partes vinculadas, para los precios de transferencia, y esos requisitos se establecen tanto en relaciones de internacionalidad como en grupos internos. Esos requisitos sabéis que afectan tanto a la valoración de estas operaciones como a una serie de documentación que se exige por parte de la normativa originada en la OCDE, son los famosos Country File y Master File para grupos empresariales. Entonces, una posible aplicación in bonis, es decir, en beneficio del contribuyente en España de esta normativa, lo que podría dar lugar es a un cambio normativo que relajara esos requisitos, ¿vale? Relajando hasta el punto de eliminarlos cuando hablemos de grupos empresariales en los cuales no haya un componente exterior. Entonces, yo abogo por ese cambio normativo porque supondría una reducción importante de los costes indirectos en grupos multinacionales españoles que tienen muchas empresas del grupo y que cumplen los requisitos para aplicar los precios de transferencia, y este cambio normativo, pues la verdad es que beneficiaría mucho porque eliminaría mucho. De ahí la importancia de la sentencia, de ahí que quisiera comentarla en el encuentro. Y yo creo que me ha tenido al horario. Perfectamente, Saúl. Muchísimas gracias por la síntesis, por el esfuerzo de síntesis y por la claridad expositiva, sobre todo en relación a la propuesta del jefe Herenda que hacías. Cuestión distinta es si el legislador español estará por la relajación de esos criterios. Muy interesante, muchas gracias. Por pedir que no quede. Exactamente. Gracias de nuevo. Pues vamos a dar paso ahora a la segunda de las intervenciones. Seguimos el orden que aparece en el programa y es el turno de Ana Isabel González González,
Ella es catedrática de Escuela Universitaria en la Universidad de Oviedo y entre las líneas principales de investigación de Ana Isabel está la financiación autonómica y los tributos de las comunidades autónomas. Y digo esto porque guarda mucha relación con el tema de con la sentencia que ella ha escogido para comentarnos esta tarde. Se trata de la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de febrero de 2021 en el asunto Novobanco contra la Junta de Andalucía y, como sabéis, pues es una sentencia que guarda relación con el tema de los tributos propios autonómicos y las libertades comunitarias. Pues Ana Isabel, un placer volver a verte, bienvenida y cuando quieras tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, Saturnina. Un placer también para mí poder estar aquí y bueno, felicitar también a los organizadores, a todos los que habéis participado en la organización por la capacidad de convocatoria que tenéis y por el éxito de estas jornadas. Efectivamente, como has dicho, la sentencia elegida tiene que ver con los tributos autonómicos. No, aunque ya hace muchos años que hice la tesis sobre ese tema, pues es una cuestión que sigue interesándome. Y bueno, esta sentencia parte de una cuestión prejudicial planteada en un procedimiento que se siguió por la entidad Crédito Novobanco de Lisboa, pero con una sucursal en Andalucía, que en el año 2012 recibió varias liquidaciones por el impuesto sobre depósitos de clientes en entidades de crédito andaluz y que, después de ser desestimadas en vía administrativa y por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, decide recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, alegando precisamente que el sistema de deducciones de este impuesto contravenía la normativa europea, los artículos 49, 56 y 63 del Tratado de Funcionamiento por plantear una diferencia de trato entre las entidades de crédito según tuvieran o no el domicilio social en Andalucía. También alegaba incompatibilidad con el IVA, entendiendo que gravaba las actividades financieras, siendo también por ello incompatible a los artículos 135 y 401 de la Directiva del IVA. El Tribunal Supremo plantea entonces una cuestión prejudicial precisamente en ese sentido, para entender si el sistema de deducciones contravenía las libertades de establecimiento, prestación de servicios y libre circulación de capitales, y también si podía ser incompatible con el IVA. El impuesto contempla deducciones de dos tipos. Por una parte, deducciones generales, que son una de 200.000 euros por las entidades que tengan domicilio social en Andalucía, y otra vinculada de carácter bastante inferior a 5.000 euros por cada sucursal que estuviera en Andalucía. Y por otro lado, también había unas deducciones específicas en relación con las inversiones que realicen estas entidades en territorio andaluz. Mientras que en el caso de las deducciones generales, la incompatibilidad, el Tribunal de Justicia la plantea en relación con la libertad de establecimiento, con el artículo 49, en el caso de las deducciones específicas se lo plantea en relación con el artículo 63, la libertad de circulación de capitales. Para establecer si hay o no compatibilidad entre el impuesto autonómico y la normativa comunitaria, pues parte también de establecer la doctrina, o vamos a seguir su doctrina de cuál es la función que tiene la libertad de establecimiento, como antes recordaba también Esaú. Y distingue también, por un lado, se trata de garantizar el disfrute del trato nacional en el Estado miembro de acogida, igual que los nacionales de ese Estado. Y también el Tribunal recuerda que podría haber causas para justificar una medida una diferencia de trato en la medida en que pudiera haber situaciones que no son comparables o hubiera razones de imperiosa necesidad de interés general que pudieran justificarlo. Para la primera de las deducciones, la que se basa por tener el domicilio social en la comunidad autónoma, el Tribunal de Justicia entiende que eso supone a la postre que hay una mayor tributación de aquellos que tienen el domicilio fuera de la comunidad autónoma en relación con las que tienen las entidades de crédito que tienen domicilio en Andalucía. Y aunque la Junta de Andalucía contempla o sostiene que esto se queda equilibrado con la otra deducción, para el Tribunal ni hay causa ni existe interés general que lo justifique.
justifique. En definitiva, lo que hace o también otro argumento que hace la Junta de Andalucía, que es que tienen como objetivo favorecer el establecimiento y la operatividad de las entidades de crédito en territorio andaluz. Para el tribunal, el tener simplemente el domicilio social en Andalucía no garantiza que se presten mejores servicios de proximidad y, por lo tanto, al final considera que la deducción de 200.000 euros es contraria al artículo 49. No así la segunda deducción general, que es la que da 5.000 euros o 7.500 euros por oficina, porque esta no tiene nada que ver con el domicilio social de la entidad, es aplicable con carácter general en función del número de entidades de oficinas que cada entidad decida tener y, por lo tanto, en principio no es contraria al artículo 49. Otra cosa es que se produjese una discriminación injustificada de esta deducción en relación con el domicilio social, pero no es algo que pueda determinar el propio tribunal y lo remite nuevamente al órgano jurisdiccional nacional para que así lo viera. Lo mismo que señala que si se diese una discriminación injustificada que hiciera que solamente tributasen o quedasen grabadas aquellas entidades cuyo domicilio estuviera fuera de Andalucía, también se podría considerar contraria al derecho europeo, pero tampoco tiene razón para justificar o para pronunciarse en este extremo. Respecto a las deducciones específicas, es una cuestión más detallada en el sentido de que las entidades de crédito pueden deducir, según el impuesto andaluz, aquellas cantidades que inviertan en créditos, inversiones o préstamos que se hagan en Andalucía de acuerdo con la estrategia de economía sostenible que se apruebe en las leyes andaluzas, en las leyes de presupuestos andaluzas, o bien inviertan, o las cantidades que inviertan en obra benéfica, en la obra social de las cajas de ahorro o o el Fondo de Educación y Promoción de las Cooperativas de Crédito, cuando sean realmente invertidos en Andalucía. Aunque en principio para el tribunal faltan datos solo con esto para determinar si es contrario o no al artículo 63 del tratado, después, tomando como referencia la alegación que hace la Junta de Andalucía de que estas deducciones tienen un objetivo concreto, que es la inversión en la comunidad autónoma y lograr o promover el ahorro regional, el tribunal concluye señala si es solamente un objetivo económico el que tienen estas deducciones y dan lugar a que únicamente se graben aquellos depósitos aquellos depósitos que se inviertan fuera de la comunidad autónoma, mientras que los depósitos que se invierten en la comunidad autónoma estén en beneficio fiscal. Esto es una diferencia de trato que disuadiría a las entidades de crédito a invertir en otros Estados miembros. Como para el Tribunal de Justicia, el lugar de inversión no puede ser, por definición, un criterio válido para justificar una diferencia de trato, concluye que se daría una discriminación prohibida por el artículo 63. Estas son las cuestiones que el tribunal en principio considera contrarias al ordenamiento europeo. En cambio, la valoración que hace de la coincidencia entre el impuesto sobre depósitos de clientes en entidades de crédito y el IVA considera que no existe tal incompatibilidad. Analiza varias cuestiones como la repercusión del impuesto o si se recauda fase por fase o que se trata de un impuesto, no se trata de un impuesto sobre volumen de negocios y considera en ese sentido que no hay incompatibilidad con ello. Lo cierto es que el impuesto de depósitos impuesto de depósitos en entidades de créditos es un ejemplo más de un tributo propio autonómico con cierta conflictividad. Se creó en el año 2001, además tiene una historia un tanto curiosa, porque se crea en el año 2001 en Extremadura, se recurre por parte del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tarda bastante tiempo en resolver, porque no resuelve hasta el año 2012. Cuando resuelve ya está derogado el impuesto, aunque nuevamente regulado en otra ley autonómica. A continuación, Andalucía es la que decide establecer ese mismo impuesto y Canarias también, pero en medio también, y a continuación, pensando en una sucesión de impuestos del mismo tipo por parte de las comunidades autónomas, establece el Estado un impuesto general, estatal, sobre, con un hecho imponible, el mismo hecho imponible, que
inicialmente tiene un tipo cero y que además da lugar también a una sucesión de normas de comunidades autónomas intentando crear impuestos similares y recursos cruzados ante el Tribunal Constitucional, que en el año 2015 dictó bastantes sentencias relacionadas con estos impuestos. Lo cierto que este impuesto ya en su momento, el impuesto extremeño, generó bastante discusión, no solamente por la constitucionalidad o no del mismo, sino también la doctrina señalaba la posible incompatibilidad con el impuesto, con la normativa europea, tanto por el sistema de deducciones en relación con las libertades comunitarias, como estamos viendo ahora, como por la posible incongruencia o incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado, que de momento no se ha tocado por parte del Tribunal de Justicia. Lo cierto es que la sentencia del Tribunal Constitucional del 2012 declaró la constitucionalidad del impuesto extremeño y entre las cuestiones que analizó en aquel momento el Tribunal Constitucional estaba también si podía afectar a la libre circulación y establecimiento en los términos de los artículos 139.2, 157 de la Constitución y 9c de la LOFCA. Y el Tribunal Constitucional consideró que no ocurría, que no había tal incompatibilidad porque, bueno, consideraba que las medidas que lo que se intentaba proteger por parte de la Constitución y la LOFCA era que no hubiera un fraccionamiento del mercado, que no hubiera diferencias entre residentes y no residentes entre comunidades autónomas y que eso no ocurría porque el impuesto gravaba el volumen de depósitos y no las transacciones. Y es curioso que concretamente en relación con las deducciones específicas, estas que se refieren a la inversión en Andalucía, señala que no supone vulneración de la libertad de circulación porque no se imponen las inversiones en estos proyectos, pudiendo dedicarse a otras finalidades, siendo enteramente voluntarias, de forma que la única consecuencia que tiene para el contribuyente no realizar dichas inversiones es el pago íntegro, sin beneficios fiscales. Y en cambio el Tribunal de Justicia lo valora en un sentido completamente diferente, porque dice que si las deducciones suponen, o estas deducciones suponen que se graben únicamente lo que no se invierte en Andalucía, en estos proyectos, constituye una diferencia de trato que puede impedir que se inviertan capitales en otros proyectos o en otros lugares. Por lo tanto, bueno, lo cierto es que con esto, aunque los impuestos autonómicos en concreto no están en vigor en estos momentos, sí que ponen de manifiesto esta sentencia las restricciones que tienen las comunidades autónomas, más allá incluso de las propias restricciones que tenemos a nivel interno, que ya son suficientes. Es decir, se habla bastante de la limitación que tienen las comunidades autónomas para establecer sus propios tributos y, sin embargo, muchas veces no nos damos cuenta o no se dan cuenta de que están más limitadas de lo que aparentemente pudiera parecer, porque no solamente pensando hacia adentro, sino que que tienen que tener en cuenta el marco europeo con las mismas limitaciones que tiene el Estado a la hora de establecer impuestos. Es verdad que ahora mismo en España los límites o la confrontación con las libertades comunitarias se había visto solamente con respecto a impuestos estatales, algunos cedidos, pero al final de regulación estatal, no así con los autonómicos, que se habían visto más limitados por el régimen de ayudas propias, pero que quedan igualmente vinculados. Una de las, para mí, aparte de ver o incidir en la importancia que tiene la labor que hace el Tribunal de Justicia con la regulación o examinando la normativa de los Estados miembros en ese proceso de la normativa tributaria, en ese proceso de armonización negativa que va, digamos, puliendo algunos problemas que se plantean en las medidas tributarias. Más allá de eso, lo que sí creo es que queda claro que algunos impuestos autonómicos, además, aparte de superar, o aunque puedan superar el filtro de constitucionalidad, son susceptibles de generar disfunciones en el funcionamiento del mercado único, y que eso hay que tenerlo en cuenta. Es verdad que llevamos años hablando de que tiene que haber una reforma del sistema de financiación autonómica, y también desde algunos sectores pues, se ha señalado la necesidad de armonizar las medidas tributarias autonómicas o de una armonización con los impuestos cedidos, pero quizá más allá de que en ese modelo de financiación autonómica que se acuerde
cuando se logre el consenso necesario, se analicen cuestiones económicas, que son las que muchas veces priman en estas negociaciones de fondos, yo creo que sería importante realizar un diseño global del sistema tributario, con un reparto claro de figuras entre Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales, que hubiese un sistema más estable, menos conflictivo y que las comunidades autónomas al final no se viesen obligadas o llevándose a una especie de invención de impuestos que muchas veces justifican con fines extrafiscales y que en el fondo lo que quieren o lo que buscan es una mayor recaudación para poder hacer frente a los objetivos que ellas mismas se necesitan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues sí, me pasé un poco. Muchas gracias, Ana Isabel. Y también un análisis muy interesante de esta sentencia y efectivamente de todo el periplo de estos impuestos hasta llegar a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión. Pues muchas gracias. Voy a dar ahora paso a Benjamín Sevilla Bernabeu. Él es personal investigador en formación en la Universidad de Valencia y Benjamín va a tratar una sentencia interesantísima, en mi opinión. Volvemos de nuevo al impuesto sobre sociedades. Él va a comentar la sentencia de 20 de enero de 2021, más conocida como el caso Lexel, y que aborda, en la sentencia se aborda la deducibilidad fiscal de los gastos por intereses derivados de préstamos intragrupo y su compatibilidad con el derecho de la Unión Europea. Benjamín, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y cuando quieras tienes la palabra. Muy buenas tardes, Satur, y antes de nada mi más sincero agradecimiento al Centro Español del European Law Institute por la organización del evento y sobre todo pues hacerlo extensible y destacar el incondicional esfuerzo por parte del comité organizador y por parte del comité científico. Sin más dilación y entrando ya en materia, la sentencia objeto de análisis es la conocida como caso Lexel, es una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, concretamente de enero de este año, en la que se analiza o se debate la compatibilidad con el derecho de la Unión Europea de una medida nacional sueca que limita la deducibilidad fiscal de los intereses derivados de unos préstamos entre sociedades del mismo grupo cuando concurren unas determinadas circunstancias asociadas a unos casos de planificación fiscal de este grupo multinacional. La sentencia pone de manifiesto las diferencias que existen entre aquellas operaciones que pueden ser consideradas como elusión fiscal y aquellas operaciones que no son consideradas como planificación fiscal abusiva. En este sentido, y entrando ya en el análisis de la propia sentencia, la razón por la cual deriva la misma es por una cuestión prejudicial que fue presentada por el Tribunal Supremo de Suecia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y el contexto de esta controversia se enmarca entre Lexel AB, que es una sociedad que podéis observar ahí a la parte izquierda de la diapositiva, y la Administración Tributaria sueca. ¿En relación con qué? Con la negativa de esta última a que Lexel pudiera deducirse el pago de los intereses satisfechos a otra sociedad del mismo grupo. Bien, Lexel forma parte de un grupo multinacional francés que se denomina Schneider Electric y en el año 2011 Lexel adquirió el 15% de las acciones de otra sociedad también del mismo grupo, concretamente una sociedad belga denominada SESI, y se las compra a otro miembro de este grupo multinacional. Es un miembro español, Schneider Electric España S.A., y dicha operación fue financiada por un banco también interno de este grupo, que es el banco BF. Dicho todo esto, durante los años 2013 y 2014, Lexel abonó en concepto de intereses a este banco francés 5,5 y 5,9 millones de euros respectivamente. Este banco francés pudo compensar estos ingresos con las pérdidas que tenía. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la administración sueca rechazó la deducción de estos gastos por intereses abonados por Lexel. Y la normativa que resulta aplicable en este sentido está en la siguiente diapositiva. Vamos a partir de una regla general. Esta regla general nos dice que cabe la deducibilidad de los gastos por intereses en el marco de la tributación de las actividades mercantiles de las empresas. Ahora bien, tiene una regla especial. Esta regla especial deniega la deducibilidad de los intereses para préstamos
en aquellas entidades que estén vinculadas en las que exista una influencia significativa o una dirección única. No obstante, estas reglas tienen dos excepciones. La primera de ellas es la regla especial del 10. Y ojo, aquí nos dice que sí que son deducibles estos intereses siempre y cuando los ingresos correspondientes hayan sido gravados con un tipo nominal que sea superior al 10% en el país de residencia de esa empresa que recibe estos ingresos. En este caso sería Francia. Y luego hay una excepción de la excepción, que se denomina cláusula de excepción, valga la redundancia, en la que nos dice que no se deduce estos gastos por intereses cuando el motivo fiscal es obtener una ventaja fiscal significativa. Bien, en este caso en concreto, la administración sueca se amparó en esta última cláusula, aunque no obstante admitió que concurrían las circunstancias para haber aplicado la regla especial del 10%. La administración sueca invocó esta cláusula de excepción basándose simple y llanamente en que esta operativa había sido con el ánimo único y exclusivo de obtener una ventaja fiscal significativa. Ante tales circunstancias, Lesten lo conforme recurre en primera instancia, se lo tumban, recurre en segunda instancia, igual acude al Supremo y este presenta la siguiente cuestión prejudicial, en la que nos dice: ¿es compatible con el artículo 49 del Tratado del Funcionamiento, es decir, la prohibición de restricciones a la libertad de establecimiento, el de negar a una sociedad sueca el derecho a deducir esos intereses pagados a otra sociedad con la que tiene unos intereses comunes, es decir, son sociedades vinculadas, y esta última está establecida en un Estado miembro distinto simplemente por considerarse que la razón fiscal para contraer esa deuda es que el grupo va a obtener una ventaja fiscal significativa? Y a su vez pone la misma cuestión. Ojo, esta circunstancia no hubiese concurrido si ambas sociedades hubiesen sido residentes en Suecia. Por tanto, ante tales circunstancias, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea comenzó su análisis viendo si existía o no un trato diferente y apreció la concurrencia de que existía un trato diferente y que limitaba a esa libertad de establecimiento. Es decir, hay una diferencia de trato fiscal en tanto en cuanto si el prestamista del Lestel, es decir, el Banco BF, hubiese sido residente en Suecia, Lestel hubiera podido deducirse sin problema estos intereses. Por todo ello, ¿qué nos quiere decir? Que el Código Fiscal sueco trata de forma diferente en cuanto a la deducibilidad de los intereses si el prestatario es residente o no en Suecia. Una vez acreditada esta diferencia de trato, el Tribunal de Justicia abordó la cuestión de la justificación, es decir, si esta medida nacional controvertida resulta justificada por una razón imperiosa de interés general. Y en este sentido, la administración sueca trató de justificarla en base a dos motivos, como son la lucha contra el fraude y la evasión fiscal y la necesidad de mantener un reparto equitativo entre la potestad tributaria entre los estados. Pues bien, abordando la primera de las cuestiones, para dirimir la diferencia de trato controvertida, esta pudiese justificarse por unas razones que estuviesen amparadas en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Y en este sentido, en la sentencia del Tribunal de Justicia nos trae a colación la amplia jurisprudencia que tiene sobre la misma. Muy resumidamente nos dice que solo ampara aquellas medidas cuyo objetivo específico sea evitar comportamientos consistentes en crear montajes puramente artificiales cuya finalidad sea eludir el pago del impuesto. En tales circunstancias es el contribuyente el que tiene que presentar los elementos acreditativos que sustenten unos motivos comerciales por los que se llevó a cabo. Y en este sentido yo lanzo una pregunta por si luego es objeto de debate, y es si en tales circunstancias hay o no una inversión en la carga de la prueba. Bien, el tercero de los requisitos sería que si se dan estas circunstancias y concurren los elementos objetivos para llegar a la conclusión de que constituye un montaje puramente artificial, el criterio o el principio de proporcionalidad, mejor dicho, lo que nos dice es que en tales circunstancias se va a denegar esa deducibilidad de los gastos de intereses que vayan más allá de, digamos, las condiciones normales de mercado a las que hubiera podido acceder de no haber sido una entidad vinculada. Bien, vista esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia, esta llega a la conclusión de que ante tales circunstancias pues no puede justificarse en una razón imperiosa de interés legal,
¿Por qué? Porque esta cláusula de excepción se aplicaba también a aquellas transacciones que se realizaban en plena competencia y no en aquellos casos en los que buscaban ampararse en unas condiciones simplemente artificiales. Por tanto, no podía justificarse por la necesidad de luchar contra el fraude y la evasión fiscal, así que este motivo no resulta aplicable. Este razonamiento hemos de poner de manifiesto que es de especial interés porque la concurrencia de una ventaja fiscal significativa en una transacción intragrupo no determina que estemos ante una transferencia artificial de bases imponibles, ni permite presumir que estemos ante una transacción ficticia. La misma suerte podemos decir que corrió el segundo de los motivos que alegaron, concretamente la necesidad de preservar el reparto de la potestad tributaria entre los Estados miembros, y es que el Tribunal de Justicia rechaza esta posible justificación y destaca que la finalidad de la medida, es decir, de la cláusula de excepción, no pasa por proteger el equilibrio del reparto de poder tributario entre los estados, sino que lo que pretendía evitar era la erosión de la base imponible sueca a través de determinadas operaciones intragrupos. Y en este sentido, una mera reducción de los intereses fiscales no puede justificarse como una razón imperiosa de interés general que pueda ser invocada para limitar una libertad fundamental. Por todo ello, el Tribunal de Justicia concluyó en que no era posible una justificación y que la norma sueca no era conforme con la libertad de establecimiento. Y simplemente en cuanto a comentarios o consideraciones, en mi opinión considero que esta sentencia es de gran relevancia tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Sí que cabe criticar, o al menos a mi modo de ver, un poco la falta de rigor terminológico en la sentencia en la versión inglesa y la traducción a la versión española, concretamente los párrafos 47 y 48. En inglés se refiere como tax evasion y tax avoidance, y en español lo traduce como fraude y evasión fiscal. Entiendo que esa traducción no es correcta, son dos figuras distintas. Y también como comentario es decir que el Tribunal de Justicia viene admitiendo claramente que aquellas autoridades fiscales nacionales cuestionen todas aquellas transacciones que puedan ser calificadas como ficticias o como carentes de realidad económica. Y en este sentido, estas medidas que se configuren capturando específicamente estas operaciones son compatibles con el derecho de la Unión Europea. Sin embargo, la jurisprudencia comunitaria no permite cuestionar aquellas operaciones intragrupo de las que resulte una ventaja fiscal significativa cuando estas operaciones respondan a una realidad económica. Es decir, de esta forma, el Tribunal de Justicia lo que está haciendo es poner en tela de juicio todas aquellas medidas anti-BEPS que capturan indistintamente esos esquemas abusivos y aquellas operaciones intragrupos que sean genuinas, es decir, que tengan una realidad económica y que respondan a una planificación fiscal, pero no abusiva. Asimismo, el Tribunal de Justicia en la sentencia del Estel puede que esté lanzando un importante aviso a los legisladores de los Estados miembros en el sentido de que el hecho de que una medida posea esa finalidad dirigida a neutralizar esquemas de planificación fiscal agresiva no determina que en todo caso y de forma automática sea compatible con el derecho de la Unión. Y puede que este sea un pronunciamiento seminal que abre la puerta a un cuestionamiento entre el derecho primario, es decir, el derecho de la Unión Europea, y aquellas medidas nacionales, convencionales, europeas, que limitan estas libertades consagradas en el Tratado de Funcionamiento. Asimismo, entiendo que la sentencia es muy relevante en relación con la deducibilidad de los intereses aplicadas por las normas por deducibilidad de intereses aplicadas por muchos Estados miembros, y puede que el Estel ponga un signo de interrogación sobre el uso por parte de los Estados miembros de esa posibilidad concedida en el artículo 4, apartado primero de la TAT, concretamente la limitación al 30% del EBITDA. ¿Por qué? Porque esta norma consagra y limita ese 30% a los efectos de que puedan ser considerados como un grupo nacional, pero no tiene esa perspectiva en cuanto a la visión internacional del grupo. Asimismo, hay una similitud en el diseño de estas normas suecas y entre el tipo mínimo del pilar 2 del marco inclusivo de la OCDE, en el sentido de que ambos se basan en una prueba mecánica que se apoya en un umbral del tipo extranjero. Aquí era el 10%, es un tipo, digamos, un tanto irrelevante. Veremos si hay un acuerdo y en qué se fija ese tipo mínimo efectivo en el pilar 2. Y simplemente, y para terminar,
entiendo que con el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede extraerse una importante conclusión, y es que este tribunal entiende protegidas por el derecho de la Unión Europea aquellas operaciones que estén realizadas en un contexto de un grupo multinacional, siempre y cuando respondan a una realidad económica, aunque las mismas obtengan una ventaja fiscal. Consecuentemente, estas operaciones, que están dotadas de una coherencia económica, deben de escapar de las normas antiabuso, las cuales están creadas única y exclusivamente para evitar transacciones artificiales o carentes de realidad económica. Nada más por mi parte, gracias por vuestra atención, y cualquier duda o consideración que estiméis a bien realizar, pues quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, Benjamín, por tu capacidad de síntesis en una sentencia tan compleja. Reitero que es una sentencia que está llamada a tener mucha relevancia práctica, sin duda. Y bueno, vamos a dejar si hubiera alguna pregunta o debate para el final, y vamos a dar paso ya al siguiente ponente. En esta ocasión se trata de Iván Vega Pedreño. Él cursa el Máster Universitario en Fiscalidad Internacional y Europea en la Universidad de Castilla-La Mancha en la actualidad, y nos va a comentar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de mayo de 2020 en el asunto B y otros y Administración de Contribución Directa. El título de su ponencia es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los efectos de sus interpretaciones. Pues Iván, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Saturnina. En primer lugar, mi máximo agradecimiento a los organizadores por permitirme participar en este evento, y entrando en el análisis de esta sentencia, los hechos de esta sentencia son los siguientes. La sociedad B, con residencia fiscal en Luxemburgo, es filial de una sociedad que a su vez tiene la residencia fiscal en Francia. A posee, a su vez, indirectamente el capital de las sociedades C y D, también sociedades residentes fiscalmente en Luxemburgo. Estas tres sociedades filiales, B, C y D, tras conocer el alcance de la sentencia de 12 de junio del año 2014, SCA Group Holding y otros, presentan dos escritos ante la Administración Tributaria luxemburguesa solicitando que sea de aplicación el régimen de consolidación fiscal horizontal con efectos al 1 de enero del año 2013. Tras esto, en febrero del año 2015, la Administración Tributaria luxemburguesa deniega la aplicación de este régimen fiscal por no cumplirse los requisitos de la normativa nacional. Tras no ser admitidas estas solicitudes de régimen fiscal, estas tres sociedades plantean un recurso ante la jurisdicción contenciosa administrativa luxemburguesa, que si bien es estimado parcialmente, ya que para el año 2014 sí que se aprecia que la normativa nacional era contraria al ordenamiento de la Unión Europea, sin embargo, para el año 2013 no se admite esta solicitud por no haberse presentado la solicitud en el plazo que exigía la normativa nacional aplicable en ese momento. Tras esto, estas tres sociedades deciden plantear un recurso ante el Tribunal Supremo luxemburgués, que a la vista de los hechos decide suspender el proceso y plantea tres cuestiones perjudiciales. Las dos primeras cuestiones perjudiciales se encuentran relacionadas con el régimen de consolidación fiscal horizontal y la normativa luxemburguesa aplicable en ese momento, y a las cuales el Tribunal de Justicia de la Unión Europea responde que la normativa vigente en ese momento era contraria al ordenamiento de la Unión Europea. Centrándome en la tercera cuestión, que es sobre la cual versa principalmente el objeto de comentario de esta sentencia, se preguntaba al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si, en virtud del principio de efecto útil interpretado de manera conjunta con el de libertad de trato y libertad, con el de igualdad de trato y libertad de establecimiento, es contra el ordenamiento de la Unión Europea denegar la aplicación de un régimen que ha sido declarado contrario al ordenamiento europeo por no respetar un plazo meramente formal. En este sentido, en su pronunciamiento sobre esta tercera cuestión perjudicial, el Tribunal comienza en su argumentación recordando los efectos de sus interpretaciones en virtud del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y tras esto el Tribunal indica que, si bien es cierto que la normativa no califica el plazo formal como un plazo de caducidad, esta ha sido la razón principal por la que no ha sido posible la aplicación del régimen fiscal para el año 2013, por lo que, en virtud y por analogía, se deberían de tener en cuenta
los principios de equivalencia y efectividad para conocer si estos plazos se podrían oponer a los recurrentes en el litigio principal. En relación al principio de equivalencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea indica que de los autos que le han sido remitidos no se desprende que la presentación de las citadas solicitudes sea contraria a este principio. En cambio, respecto al principio de efectividad, entendido como la responsabilidad que tienen los Estados miembros de garantizar una protección efectiva del ordenamiento o de los derechos que confiere el ordenamiento de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para ello examina dos cuestiones. Por un lado, examina si ha existido una imposibilidad objetiva de presentar la solicitud del citado régimen fiscal y, por otro lado, si ha existido una situación en la que la solicitud generase dificultades excesivas o no pudiera exigírseles a los contribuyentes razonablemente. Sobre la imposibilidad objetiva, el Tribunal indica que el derecho de la Unión Europea solo se opone a que una autoridad nacional alegue el transcurso de un plazo formal, es decir, un plazo de prescripción junto con el plazo de caducidad, únicamente en aquellas ocasiones en las que las personas se han visto totalmente privadas de alegar o hacer valer sus derechos ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Cuestión que en este caso el Tribunal no aprecia a la vista de los hechos ocurridos en este asunto. Por lo que respecta a la situación, a la existencia de una situación en la que se generasen dificultades excesivas o no pudiera exigírseles a los contribuyentes presentar la solicitud en vía para aplicar posibles recursos para solicitar la responsabilidad por violación de los Estados miembros, el Tribunal de Justicia conecta esta cuestión con la sentencia del año 2001, el asunto Metal-Jesselfas y otros, en la cual en esa situación sí que se apreciaron una serie de riesgos jurídicos y financieros que el Tribunal actúa o incluye como parámetros para conocer si se han producido unos riesgos jurídicos o financieros para presentar la solicitud. Tras esto, el Tribunal señala que, si bien es cierto que la normativa controvertida en el litigio, la práctica administrativa e incluso los tribunales no permitían o no autorizaban la presentación de la solicitud del régimen de consolidación fiscal horizontal, en este caso los contribuyentes deberían haber solicitado y sería una actitud, por tanto, exigiblemente razonable que hubieran presentado esta citada solicitud, porque en virtud de la sentencia citada con anterioridad, Metal-Jesselfas, en este caso no existirían para los contribuyentes ni riesgos jurídicos ni financieros. Por lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deniega la aplicación retroactiva de un régimen fiscal por haber transcurrido el plazo formal y no lo encuentra contrario al ordenamiento de la Unión Europea. Considero, bajo mi punto de vista, que este pronunciamiento es relevante porque dilucida el modo en el que puede actuar un contribuyente que conoce una sentencia y que puede ser aplicable en nuestra normativa interna en virtud de los efectos de primacía y efecto directo, pero que no en todos los casos podría solicitar la aplicación retroactiva del citado régimen que ha sido declarado contrario al ordenamiento de la Unión Europea, porque los plazos formales actúan como garantes del principio de seguridad jurídica tanto del ordenamiento de la Unión Europea como de nuestro ordenamiento interno. Asimismo, a través de esta jurisprudencia que realiza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el principio de efectividad, todo contribuyente que considere que la normativa interna es o que no le permite aplicar un cierto régimen fiscal es contrario al ordenamiento de la Unión Europea, el contribuyente debería instar, es decir, debería presentar una solicitud y cuando la Administración tributaria le denegase esta solicitud, argumentar que este régimen es contrario al ordenamiento de la Unión Europea, porque de lo contrario, y según se desprende de la argumentación del Tribunal de Justicia en esta sentencia, podría haber sido exigible razonablemente que se presentara esta solicitud y, por tanto, no se apreciaría una vulneración del principio de efectividad. En relación a los casos como los ocurridos en esta sentencia, el contribuyente podría tener dos vías procedimentales para solicitar la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como son, por un lado, la rectificación de las autoliquidaciones según nos ha sobrepasado el plazo de prescripción y, por otro lado, la vía de la responsabilidad patrimonial.
Si el contribuyente opta por la vía de la rectificación de las autoliquidaciones, se solicitaría inaplicar la norma interna contraria al derecho de la Unión Europea. Sobre este extremo se pronuncia la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central del 8 de marzo del año 2018, en la cual varias sociedades, en base también a la sentencia de 12 de junio del año 2014, SCA Group Holding y otros, solicitan que en virtud del principio de primacía y efecto directo se inaplique la normativa interna, es decir, se inaplique el requisito que ha sido declarado contrario al ordenamiento, que ha sido declarado contrario al ordenamiento interno en la normativa holandesa en ese caso, y por tanto, al inaplicarse el requisito que no permitía la consolidación fiscal horizontal para los contribuyentes, sí se podría aplicar el citado régimen, cuestión que es admitida por el Tribunal Económico Administrativo Central siempre y cuando, obviamente, se cumplan los requisitos que la ley sobre el impuesto sobre sociedades establecen para ello. En cambio, si el contribuyente opta por la vía de la responsabilidad patrimonial, habría que tener en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio del año 2018, en la cual un contribuyente, en base también en la sentencia de 12 de junio de 2014 SCA Group Holding, solicita que una solicitud de responsabilidad patrimonial porque en el año 2008 y 2009 no se le ha permitido aplicar el régimen de consolidación fiscal horizontal, a lo cual el Tribunal Supremo argumenta que, si bien es cierto que existe una normativa interna, la española, análoga a la que ha sido declarada contraria al ordenamiento de la Unión Europea, el pronunciamiento no es específico sobre nuestra normativa interna y, por lo tanto, el plazo de prescripción no comenzaría a computar desde la publicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino desde el momento en el que se produjo el daño. El Tribunal Supremo argumenta lo anterior en base al principio de seguridad jurídica, porque si se apreciase esta reclamación patrimonial como consecuencia de la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues existirían multitud de casos y, según el Tribunal Supremo, el plazo de prescripción sería indefinido. Y por último, y a modo de reflexión final, los anteriores pronunciamientos, tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre el cual he escogido el comentario de sentencia, del Tribunal Supremo y del Tribunal Económico Administrativo Central, con origen todos ellos en la sentencia de junio del año 2014, SCA Group Holding y otros, permiten observar cómo la interpretación que realiza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de las normativas de los Estados miembros puede tener diferentes consecuencias jurídicas para los contribuyentes y puede tener diferentes vías procedimentales para la consecución de esa interpretación emanada por parte del tribunal, aunque lo anterior no siempre es posible en virtud del principio de seguridad jurídica que actúa como límite ante las peticiones de estos contribuyentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por tu exposición también, muy clara pese a la complejidad del tema. Y voy a dar ya paso a la siguiente ponente, que es Ana Molina Lebrón, que debe estar por ahí. Si puedes abrir, Ana, por favor, el micrófono y el vídeo para que te veamos. Y mientras te voy presentando. Ana Molina es profesora en la Universidad Autónoma de Madrid y también es letrada de la Dirección de lo Contencioso Fiscal en Iberdrola. Se me ha olvidado decir el tema sobre el que nos va a hablar, que es muy importante. Ella va a comentar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de marzo de 2021, más conocida como el asunto Oliva Park, y el tema de su ponencia es el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica a debate, errores en la sentencia del Tribunal de 3 de marzo de 2021. Pues Ana, igual que al resto de los ponentes, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias, Satur, a ti. Pues mira, Satur, sé que me vas a permitir, aunque robemos un minuto de la sala 25, que dedique unas palabras de recuerdo a mi amigo Ángel Aguaya Vilés. Por supuesto que sí. Que sabéis que falleció ayer a los 58 años de edad, que tanto ha aportado al derecho financiero y tributario, que fue mi maestro, mi profesor de Derecho Financiero y que fue el que me hizo amar el derecho tributario y que hoy esté aquí.
que nos dedicamos al derecho financiero y tributario sabemos que ha dado tanto a este derecho, que ha llegado hasta ser magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo y que desgraciadamente una enfermedad se lo ha llevado. Sabes que ha sido un gran profesional, pero que solo lo superaba porque aún era mejor persona. Entonces yo hoy mi recuerdo emocionado a él y aunque sean mis 10 minutos, lo quiero dedicar a él. Y nos sumamos todos también a ese recuerdo emocionado, Ana, desde luego que sí. Además luchó hasta el final y trabajó hasta el final. Así que, bueno, pues sí, nuestro homenaje. Cuando quieras, Ana. Muy bien, muchas gracias. Pues para hablar de esta sentencia y para establecer cómo ha llegado esta sentencia o esta cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, es necesario hacer un poquito de introducción. Sabemos que la Ley 15/2012, Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, llevó a cabo una profunda reforma del sector eléctrico, creó varias figuras tributarias y entre ellas el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, un impuesto que ha venido maquillado con un barniz medioambiental, pero que sabemos que el verdadero objetivo del impuesto no era más que el déficit de tarifa. El déficit de tarifa sabemos que en el sistema eléctrico es el mal endémico, que en el 2012 llegó a esas cuotas inusitadas y que la administración, que se estableció un deadline, esta línea roja, no era capaz de superar y tuvo que crear esta Ley 15/2012, cuyo objetivo ha sido el déficit de tarifa. Tanto ha sido así que si analizamos la evolución del déficit de tarifa del 2014 hasta el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ha disminuido a la mitad. Si en el 2014 teníamos un déficit de tarifa de 28.000 millones de euros, ahora en el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el déficit de tarifa está en 14.000. Con lo cual sabemos que el objetivo fundamental de este tributo ha sido paliar ese mal endémico del sistema eléctrico. El impuesto desde la creación ha sido criticado porque, si bien se creó como un impuesto de naturaleza directa y con carácter extrafiscal, ya se adelantaba todo el periplo judicial que el impuesto iba a tener. Ha sido criticado en sede constitucional, con recurso de inconstitucionalidad de la Junta de Andalucía. Se han planteado 2 cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, las 2 inadmitidas, y ha terminado a través del auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia por plantear una cuestión prejudicial. El concepto de tributo medioambiental es algo que a mí, los que nos dedicamos a la tributación medioambiental, no deja de sorprenderme, porque parece que tenemos claro el concepto del Tribunal Constitucional a través de la sentencia 122/2012, que el tributo extrafiscal medioambiental es un tributo que sirve como objetivo para evitar la contaminación. No deja de sorprenderme porque no sé si habéis tenido oportunidad de ver la última sentencia del Tribunal Supremo, la 513 del canon hidroeléctrico, donde de repente el Tribunal Supremo ha dicho algo absolutamente increíble. En el fundamento jurídico cuarto, en el apartado E, viene a decir: en verdad los tributos extrafiscales no es para evitar la contaminación, es para que quien contamine pague. Entonces, resulta increíble que parece que el principio de quien contamine pague, a raíz de esta sentencia, que es de abril del 2021, se ha traducido en usted contamine, pero pague. Entonces, ese concepto de tributo extrafiscal a mí ya no deja de sorprenderme. En concreto el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, que sabemos toda la evolución que ha tenido, empezó por este primer recurso de inconstitucionalidad, que sabemos que dio lugar a la sentencia del Tribunal Constitucional desestimatoria, dijo que no vulneraba el artículo 9.3 de la Constitución, dijo que no había ningún derecho subjetivo a la igualdad en el tema de las renovables, reconoció además que no se puede tener un derecho a un régimen que ya disfrutaban estas renovables, porque si no se estanca el sistema. Algo que llama un poco la atención porque hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el caso Plantanol, con el tema de los biocarburantes, que vino a reconocer que uno no puede suprimir de manera disparatada y sorpresivamente un régimen beneficioso para una renovable. Pero bueno, la sentencia, aunque no es objeto, es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
del caso Plantanol, que es del 2009. Con respecto a los autos de inconstitucionalidad que se plantearon, el primero fue inadmitido por algo también curioso. El Tribunal Supremo planteaba que el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica vulneraba el artículo 31 por la doble imposición que tenía con el IAE, y además el Tribunal advertía, el Tribunal Supremo dejaba claro que no era un problema de derecho europeo, sino que simplemente planteaba una cuestión de derecho constitucional. Sin embargo, sorprende el auto del Tribunal Constitucional del 2016, en este caso, porque inadmite la cuestión de inconstitucionalidad, porque el Tribunal Supremo debería de haber planteado previamente la cuestión prejudicial, si había alguna duda sobre la vulneración con el derecho de la Unión Europea. Sorprende este planteamiento por dos cuestiones. Primero, porque el Tribunal Supremo jamás en ese auto puso en duda que hubiera algún problema con el derecho europeo, y en segundo lugar, porque ni el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho nunca que haya que plantear previamente la cuestión prejudicial al ordenamiento interno, sino todo lo contrario, siempre ha hablado de neutralidad. Tenemos el caso Melki y Abdeli, que es la sentencia 22 de junio del 2010, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró claramente que es el ordenamiento interno el que decide en qué momento plantea la cuestión prejudicial, si antes, durante o después del planteamiento de las cuestiones de derecho interno. El segundo auto del Tribunal Supremo ya lo iniciaba dejando claro que el problema no era un problema de derecho europeo, tal vez porque se planteó en el 2018, el 10 de enero, y ya teníamos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del canon eólico de Castilla-La Mancha, por lo que parecía que ya el Tribunal Supremo creía que era aplicable toda esa doctrina del canon eólico de Castilla-La Mancha al impuesto sobre el valor de la producción. Todo ese auto del Tribunal Supremo dejaba claro inicialmente que no había ningún problema de derecho europeo, pero que sí había un problema de vulneración del artículo 31 porque el impuesto era exactamente igual que el IVA, el impuesto sobre actividades económicas. Sin embargo, el Tribunal Constitucional vuelve a inadmitir la cuestión, el auto del Tribunal Constitucional 69/2018, donde reitera su doctrina del 2014 y afirma lo que ya sabemos, que el artículo 6 de la LOFCA no es aplicable cuando el problema se plantea entre tributos estatales y tributos locales. Simplemente entra en juego cuando hay un tributo autonómico. Y además reconoce indirectamente que el tributo no tiene carácter fiscal, pero que no va a entrar a analizar el fondo del asunto porque tampoco lo han planteado las partes. Con lo cual nos encontramos con la siguiente situación, con una serie de cuestiones de inconstitucionalidad que aún no están resueltas y con, a lo que es el asunto de esta ponencia, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque en todo este impasse se cruzaron, este impuesto es el claro ejemplo de que de manera simultánea se ha ido tramitando los problemas jurídicos de este impuesto tanto en vía contenciosa, en vía constitucional, como en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En ese momento el TSJ de Valencia planteó la cuestión prejudicial, que ahora ha sido resuelta y que fundamentalmente los problemas que planteaban era vulneración de la Directiva 2008-118 del régimen general de los impuestos especiales, y fundamentalmente esta es la crítica que yo le voy a hacer a la sentencia, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirma que el impuesto es un impuesto directo por dos motivos. Dice, primero, porque no establece ningún régimen de repercusión, y segundo, porque el impuesto se calcula en función de la producción o de los productores de la energía eléctrica, sin tener en cuenta la cantidad de electricidad producida. Es decir, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirma que no hay ninguna vinculación entre el impuesto y el consumo de electricidad. Esto lo hace porque el Tribunal aplica la doctrina que viene admitiendo la Administración tributaria y que aún se encuentra sub iudice en el ámbito judicial. Que
es la consulta vinculante, pues les interesa la 1062-13 y la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 23 de abril de 2019. Para la Administración, la determinación de la base imponible del impuesto va en función no ya de los ingresos o de la producción de electricidad, sino de la calidad de productor eléctrico. Claro, ¿esto a qué nos llevaría? Esto en realidad no es así, porque podemos imaginarnos, pues por ejemplo, una central de producción eléctrica que se encuentra parada, que no produce electricidad, pero que sin embargo tiene una retribución porque presta el servicio de garantía de potencia. Entonces, esto llevaría a que el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, que su base imponible es la producción de la energía eléctrica, según esta interpretación de la Administración que ha aceptado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues nos llevaría a que determinadas centrales tributarían por el impuesto sin que verdaderamente produzcan energía eléctrica. ¿La situación cuál sería? Pues sería que una vez que ya tenemos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sus argumentos, si ahora que se van a volver a plantear cuestiones de inconstitucionalidad, porque lo que ha hecho la sentencia del Tribunal de Justicia es que ha levantado la suspensión de todos los procedimientos judiciales que hasta la fecha se encontraban suspendidos, en tanto en cuanto no se pronunciara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como ya se ha pronunciado, se ha levantado la suspensión y ello va a dar lugar a planteamiento de nuevas cuestiones prejudiciales, con lo que aún no ha sido resuelto de inconstitucionalidad del tributo y que aún tiene dudas el Tribunal Supremo, como es la extrafiscalidad del impuesto. ¿Qué ocurre si al final los tribunales dan la razón sobre la determinación de la base imponible del impuesto? Pues que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea habrá quedado viciada en su misma concepción, porque la conclusión a la que llegaríamos es que el impuesto sería indirecto, que la determinación de la base imponible es simple y exclusivamente sobre la producción de energía, que al final el que acaba pagando el impuesto sobre el valor de la producción es el consumidor final, lo que conllevaría, si se tiene el atrevimiento, es a volver a plantear otra cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque lo que resulta evidente es que si llega de nuevo el impuesto ante el Tribunal Constitucional, salvar un impuesto de esta naturaleza, donde la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los tributos medioambientales, que tanto los elementos estructurales del tributo tengan un efecto sobre la contaminación del medio ambiente, que la base imponible esté determinada con parámetros medioambientales y que haya elementos que impidan esa contaminación, pues sabemos que este tributo, igual que muchos de los que reguló la ley, por no decir todos, de los que reguló la ley 15/2012, que todos han sido discutidos en sede judicial, pues nos llevaría a la conclusión que el tributo es un tributo inconstitucional, sin lugar a dudas. Y que esta sentencia, pues en realidad, como os comentaba, habría quedado viciada porque apoyar un argumento sobre una base que aún se encuentra subyúdice en el ámbito interno, pues podría dejarla sin efecto en el momento en que empezaran a pronunciarse los tribunales de justicia de nuestro ordenamiento interno. Y yo creo que poco más. Satu. Uy, no os oigo. Muchísimas gracias. Es que había cerrado sin darme cuenta el micrófono. Gracias por tu intervención, que ha sido muy, muy clara, Ana. Pues voy a proceder yo a hacer mi pequeña ponencia para poner punto y final a la ronda de intervenciones de este primer webinar, pero al mismo tiempo que yo la haga, intentaré ser lo más sintética posible. Así que me gustaría al resto de compañeros que están asistiendo al webinar, que si tienen alguna pregunta o alguno de los ponentes de este webinar, pues que la hagan a través del chat y yo con mucho gusto la transmitiré.
Y mientras que eso sucede, pues nada, yo os voy a comentar brevemente la sentencia que me gustaría tratar brevemente esta tarde, que es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 6 de octubre de 2020. Es el caso Luxemburgo contra B. Es una sentencia bastante relevante, en mi opinión, por las cuestiones que voy a comentar a continuación. También es necesario aquí poner en contexto el análisis de esta sentencia, a mi juicio, porque como todos sabéis, en los últimos años, fundamentalmente en la última década, estamos asistiendo a nivel internacional y también a nivel europeo por una apuesta clarísima a favor de la transparencia, de una mayor transparencia y de una intensificación de la cooperación entre administraciones tributarias. Esto se ha traducido en un reforzamiento de la cooperación administrativa y esencialmente del intercambio de información entre administraciones tributarias, y todo este movimiento que se está produciendo a nivel internacional y europeo en pos de una mayor transparencia y de una cooperación administrativa más intensa se está realizando en buena medida sin tener en cuenta los derechos de los sujetos que se ven afectados por este tipo de actuaciones, y en particular los derechos que se ven afectados en el ámbito de los intercambios rogados de información entre administraciones tributarias. Desde hace tiempo la doctrina viene denunciando que no se ha dado una atención adecuada a cuál es el contenido y alcance que han de tener en estos procedimientos de intercambio transfronterizo de información, el alcance que tienen que tener los denominados derechos de participación, entendiendo por tales los derechos de notificación, audiencia y recurso de las personas que se ven afectadas por este tipo de procedimientos. La respuesta a esta importante pregunta, al menos en el ámbito europeo, ha empezado a darla fundamentalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a golpe de sentencia. Y la sentencia que yo comento pues incide en esta cuestión. Es una sentencia importante, a mi juicio, en la medida en que contribuye a definir los perfiles, el contorno de cuál es la posición jurídica del obligado tributario que se ve afectado por estos procedimientos de intercambio transfronterizo de información tributaria. ¿Cuáles son los hechos que dan origen a esta sentencia? Seguramente los conoceréis. Los litigios principales tienen su origen en dos solicitudes de intercambio de información enviadas por la Administración Tributaria Española a su homónima luxemburguesa sobre la base de la Directiva de Cooperación Administrativa y del Convenio de Doble Imposición suscrito entre estos dos países. Y con esas dos solicitudes de información cursadas por las autoridades fiscales españolas, pues lo que éstas pretendían era obtener información relativa a una artista residente en España que estaba siendo investigada para aclarar su situación tributaria en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014. Esencialmente, la Administración Tributaria Española formalizó dos solicitudes de información. La primera solicitud de información se tradujo, a su vez, en un requerimiento de información por parte de la Administración Tributaria luxemburguesa a una sociedad ubicada en Luxemburgo, vamos a llamarla la sociedad B, y en ese requerimiento de información se pedía a esta sociedad B pues, información de todo tipo relativa a los contratos que había celebrado esta sociedad B con otras sociedades sobre los derechos de la mencionada artista. También pedía información sobre cualquier otro tipo de contrato que tuviera incidencia en el marco de los periodos impositivos que estaban siendo investigados, facturas emitidas y recibidas, forma de cobro y pago de las mencionadas prestaciones de servicios y detalles sobre las cuentas bancarias y las instituciones financieras en las que estaban depositadas las sumas contabilizadas. Ese fue el primer requerimiento de información. Y en el segundo requerimiento de información que realizado por la Administración Tributaria luxemburguesa iba dirigido a una entidad financiera también radicada en el territorio luxemburgués y en el que esencialmente se pedía información bancaria sobre cuentas tanto de la artista investigada como de sociedades vinculadas a dicha artista, entre ellas la sociedad B que he mencionado anteriormente y otras entidades también.
Bueno, por no robaros demasiado tiempo, llegamos a cuáles son las cuestiones prejudiciales que plantea el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo de Luxemburgo al Tribunal de Justicia de la Unión. Las cuestiones prejudiciales que plantea son básicamente dos. En la primera de ellas se plantea si el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales, que recoge el derecho a la tutela judicial efectiva, se opone a la legislación de un Estado miembro, como es en este caso Luxemburgo, que no reconoce el derecho a recurrir de forma directa, no prevé un recurso directo contra el requerimiento de información en vía judicial, un recurso directo que pueda interponer bien el destinatario del requerimiento, que es el que tiene la información que se solicita, bien el contribuyente que está siendo objeto de investigación, bien terceras personas que se puedan ver afectadas por ese procedimiento de intercambio de información. Esa sería la primera cuestión prejudicial. Y la segunda cuestión prejudicial es que en caso de responder afirmativamente a la anterior pregunta, se suscita también la duda de si estos requerimientos de información, estas solicitudes de información y los posteriores requerimientos realizados cumplían el requisito de la pertinencia previsible que exigen los artículos 1.1 y el artículo 5 de la Directiva de Cooperación Administrativa. En la medida en que en estos requerimientos de información se solicitaba información de carácter general, información poco precisa sobre los contratos y sobre información bancaria de esta contribuyente. Se preguntaba en esencia si estos requerimientos de información cumplían ese requisito de la pertinencia previsible. ¿Qué contesta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Pues telegráficamente, y os pido disculpas si soy excesivamente simplista. Respecto a la primera cuestión prejudicial sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, el tribunal diferencia la situación de los tres tipos de obligados tributarios a los que he hecho referencia anteriormente. Por un lado, la situación del destinatario del requerimiento, de la persona o entidad que tiene en su poder la información sobre el contribuyente que se pide. En segundo lugar, la situación del contribuyente investigado y, en tercer lugar, la situación de las terceras personas afectadas por este procedimiento. Respecto al primer obligado, respecto a la situación de la persona que posee la información objeto de requerimiento. En este caso, el tribunal sí que entiende que se ha producido una vulneración del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva recogido en la Carta, en la medida en que la legislación luxemburguesa aplicable a los hechos no contemplaba, como os he dicho antes, la posibilidad de recurrir de forma directa ese requerimiento de información por parte del destinatario de la misma. Solamente podía recurrir de manera indirecta o incidental en caso de que decidir el obligado tributario no cumplir el requerimiento de información, se le impone la sanción correspondiente y ya recurrir la sanción y al hilo de la sanción indirectamente el requerimiento de información. Considera el Tribunal de Justicia que esta es una injerencia ilegítima en el derecho a la tutela judicial efectiva porque frente a un requerimiento de información arbitrario o desproporcionado, esta persona, el destinatario de la información, el destinatario del requerimiento, perdón, no puede acceder a un tribunal a menos que infrinja la decisión de información, negándose a atender el requerimiento efectuado y exponiéndose, por tanto, a la sanción prevista en caso de incumplimiento. Sin embargo, la respuesta del tribunal es muy distinta respecto al contribuyente y respecto a las terceras personas que guarden relaciones económicas con el contribuyente. La argumentación que emplea en ambos casos es parecida, por lo tanto, para sintetizar me voy a ceñir a qué es lo que dice el Tribunal de Justicia respecto al contribuyente sometido a investigación. Respecto al contribuyente sometido a investigación, el Tribunal de Justicia señala que su situación es diferente a la de la persona que posee la información que se solicita, puesto que el contribuyente investigado no es el destinatario de la decisión y, por lo tanto, no está sujeto a ninguna obligación jurídica resultante de esta última, ni, por tanto, tiene el riesgo de ser sancionado en caso de incumplimiento. Ese sería el primer argumento que utiliza el tribunal. El segundo argumento que utiliza el tribunal es que el requerimiento de información que las autoridades españolas realizan a las autoridades luxemburguesas se adopta en una fase todavía muy preliminar de la investigación referida al contribuyente en cuestión y que esa fase no reviste carácter contradictorio.
Solo en una fase posterior, solamente cuando ya las autoridades españolas hayan abierto el procedimiento inspector formalmente frente al contribuyente, estaremos en presencia de una fase contradictoria y será ahí, en ese momento, cuando el contribuyente podrá ejercitar su derecho a la tutela judicial efectiva. Y el tercer argumento que utiliza el tribunal para señalar que no es necesario reconocer un recurso directo al contribuyente investigado es que la inexistencia de ese recurso directo para el contribuyente frente al requerimiento de información respeta el principio de proporcionalidad, en opinión del Tribunal de Justicia. Y respeta el principio de proporcionalidad porque, en opinión del Tribunal de Justicia, en casos como el analizado, debe primarse el intercambio rápido y eficaz de información entre las administraciones tributarias dentro de los plazos que establece la directiva, y que ese intercambio rápido y eficaz de información podría haberse frustrado reconociendo ese recurso directo a favor del contribuyente. En definitiva, esa es la argumentación que se emplea para rechazar que en este caso el Estado miembro afectado deba reconocer ese derecho al recurso directo por parte del contribuyente, y una argumentación similar, con algunos matices, emplea en relación a las terceras personas que puedan verse afectadas por estos procedimientos. E igualmente, o incluso yo me atrevería a decir que más interesante, es la respuesta que el Tribunal de Justicia da a la segunda cuestión prejudicial relacionada con el requisito de la pertinencia previsible. Como ya sabéis, en el anterior asunto, en Berlioz, el Tribunal de Justicia ya hizo una primera interpretación de carácter más general sobre el contenido, alcance y naturaleza de este requisito, pero la sentencia que ahora nos ocupa es muy interesante porque da un salto no un salto cualitativo, sino que supone una evolución importante en la interpretación de este requisito. A juicio del tribunal, no hay dudas, en el caso que estamos analizando, no hay dudas de que la solicitud de intercambio de información cumple el requisito de la pertinencia previsible en la medida en que en ellas concurren tres requisitos. En primer lugar, se identifica claramente al contribuyente investigado. En segundo lugar, se identifica también cuál es el periodo o periodos impositivos respecto de los cuales se solicita información, y en tercer lugar también se identifica claramente el tercero, la persona en cuyo poder está la información que se precisa. Aun cuando la información que se pide sobre contratos, sobre información bancaria, sobre pagos, es una información más genérica, el Tribunal de Justicia entiende que esta circunstancia de por sí no hace incumplir el requisito de la pertinencia previsible, porque aunque se trata de una información que no está precisada de una forma muy clara, sí que hay una precisión importante en relación, esa información que se pide está circunscrita material, temporal y subjetivamente. Bueno, pues ¿a qué conclusiones llegamos? Y finalizo yo la ponencia en la parte que a mí me toca. Más que conclusiones, se pueden extraer reflexiones interesantes al hilo de esta sentencia. La primera reflexión, sobre todo, es que supone un espaldarazo a los derechos de los obligados tributarios que son destinatarios de estas solicitudes de información, en cuyo poder obra la información que se pide, porque en estos casos el Tribunal de Justicia está señalando que hay que reconocer un recurso directo, la posibilidad de interponer recurso directo por parte de estos obligados en cada uno de los Estados miembros, pero la conclusión evidentemente no es tan óptima para el contribuyente y para las terceras personas afectadas. De manera que respecto a este segundo grupo de sujetos afectados, contribuyente y terceras personas, la sentencia claramente lo que hace es respaldar el poder tributario de los Estados miembros, respaldar las potestades administrativas de solicitud de información transfronteriza, sacrificando, si me permitís el término, sacrificando los derechos del contribuyente y de las terceras personas afectadas. El Tribunal utiliza un argumento que, con el debido respeto, a mí no me parece demasiado sólido, cuando invoca la necesidad para sacrificar, como digo, al contribuyente y a los terceros afectados, cuando invoca la necesidad de asegurar la eficacia y la rapidez de la cooperación administrativa como una razón que explica que el contribuyente no tenga acceso a un medio de impugnación directa.
A mi juicio no son cuestiones incompatibles. Yo creo que la posibilidad de interponer recurso directo frente a la orden de información no tiene necesariamente que afectar negativamente a la eficacia del intercambio de información siempre y cuando ese recurso se diseñe, se estructure, se conciba de una forma que sea coherente con un intercambio eficaz y rápido de la información. Y esto, por ejemplo, ya lo demuestra la experiencia de algunos Estados miembros, tan poco sospechosos como Alemania, que sí disponen de estas vías de recurso directo, rápido y que se pueden limitar si concurren circunstancias objetivas. Y por lo que se refiere a las conclusiones relacionadas con el criterio de la pertinencia previsible, comparto en líneas generales la argumentación que realiza el Tribunal de Justicia. Me parece que es importante el paso adelante que se da en la interpretación de la pertinencia previsible al exigir la identificación del contribuyente, de los periodos impositivos y de la persona o entidad en cuyo poder obra la información, pero hay una cuestión que queda abierta al hilo de esta sentencia y es que recordad que en este caso es un solo el contribuyente investigado, es decir, que el requerimiento de información se realiza en relación a un único contribuyente. Hay una cuestión ahora mismo encima de la mesa, otra cuestión prejudicial que se ha planteado al Tribunal de Justicia, también precisamente en relación con Luxemburgo, es una cuestión prejudicial relativa a los requerimientos grupales de información que afectan o se refieren a varios contribuyentes, si esos requerimientos grupales cumplirían el requisito de la pertinencia previsible. Se tendrá que pronunciar a medio plazo el Tribunal de Justicia sobre esta cuestión, pero el hecho de que es una cuestión peliaguda y muy sensible ha quedado claramente de manifiesto tras la aprobación de la DAC 7, porque precisamente en la DAC 7, como alguno de vosotros sabréis, se ha introducido un nuevo artículo, el artículo 5 bis, se introduce un nuevo artículo 5 bis en la Directiva de Cooperación Administrativa que incorpora expresamente el concepto de pertinencia previsible de la información y que además amplía este concepto de pertinencia previsible a las solicitudes grupales. Y no solamente eso, sino que también se modifica el artículo 20.2 de la Directiva de Cooperación Administrativa para, en los casos de requerimientos grupales, sustituir la exigencia de identificación de la persona sometida a examen o investigación por una descripción detallada del grupo. En definitiva, pues estamos ante una sentencia que es muy importante por las razones que ya os he apuntado, pero que también pone en última instancia encima de la mesa que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión por sí sola no es suficiente para establecer un marco coherente de protección de los derechos de aquellas personas que se ven afectados por este tipo de procedimientos transfronterizos de intercambio de información y que sería muy conveniente establecer un marco mínimo de protección de estos derechos fundamentales. Precisamente parece que se está trabajando en esta línea en el proyecto de la Comisión Europea sobre derechos de los contribuyentes en el mercado interior. Sabéis que está ahora mismo la consulta pública abierta, ¿no?, para establecer, para perfilar unos estándares mínimos de protección de los derechos fundamentales de los contribuyentes en la Unión Europea y para identificar buenas prácticas o las mejores prácticas por parte de los países, y este puede ser un buen momento quizá para incluir dentro de este proyecto ese marco mínimo, ¿no?, empezando por un instrumento de soft law, ¿no?, una norma no vinculante que identifique cuáles son esos estándares mínimos y dejando para más adelante reformas normativas puntuales si se considera oportuno. Y eso es todo por mi parte. Con eso finalizo yo mi ponencia. Espero que os haya interesado y si, aunque estamos ya en hora, son ya las 5:36 de la tarde, pues si hay alguna pregunta o alguna intervención por parte de los asistentes, pues con mucho gusto les damos unos minutos para entrar. Y si no la hay, yo no me resisto a hacer dos preguntas a dos de nuestros compañeros. Si hay una pregunta, creo que es para mí, la voy a dejar para el final y yo voy a preguntar, como hay poquito tiempo, conjuntamente tanto a Benjamín como a Ana. Al hilo de sus intervenciones, a mí me han suscitado dos dudas. Una de ellas, Benjamín, es, bueno, ¿y ahora qué pasa con todas las normas de transposición de ATAD por parte de los distintos Estados miembros? Sabemos que ATAD establece, bueno, pues es una norma de mínimos, que los Estados pueden ser más exigentes a la hora de transponer las distintas
cláusulas antiabuso que se contemplan en ATAD, que hay algunos estados que están siendo más flexibles que otros en esa implementación de la directiva y que en muchos casos está dando lugar a una transposición que puede hacer caer dentro de la norma antielusión, entre comillas, puede hacer caer estructuras de planificación fiscal agresiva, pero que son legítimas, que son genuinas y que obedecen a operaciones económicas reales en las que no hay atisbo de un abuso de derecho. ¿Qué hacer ahí con este tipo de transposición? Porque, claro, hay un problema ya no tanto con el derecho secundario de la Unión Europea, pero con el derecho primario, precisamente a la luz de la exposición que tú has hecho. Y en relación con Ana, la intervención de Ana, claro, tu ponencia tiene otra derivada muy interesante, Ana, porque tú has atacado, discúlpame, no es el término más correcto, has criticado de forma constructiva la interpretación que hace la sentencia del Tribunal de Justicia considerando el impuesto como un impuesto de naturaleza directa. Pero yo he leído también, claro, que esto está otra derivada de estas sentencias. Si estamos diciendo que el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica es un impuesto de naturaleza directa, ¿qué vamos a decir sobre el impuesto de determinados servicios digitales? Que se califica por nuestro legislador como un impuesto indirecto y ahora a la luz de esta sentencia pues parece que queda en entredicho, ¿no?, esa naturaleza jurídica. Esas son las dos preguntas que os quería transmitir. Gracias a los dos. Pues Ana, si quieres responder tú o procedo a responder yo, lo que tú consideres. No, tú, Benjamín, no te preocupes. Vale, tú. Perfecto. Pues, Satur, gracias por tu pregunta, por tu interesante pregunta y por la aportación. Vamos a ver cuál es el devenir en este sentido. Es decir, la TAD al final, lo comentabais recientemente en el congreso que organizasteis, o sea, ¿va de mínimos la cosa o va de máximos? Entiendo que a través del artículo 6 supone un gran avance en el sentido de la lucha contra el abuso propiamente dicho. Es una regla que establece unos mínimos que han de ser implementados, pero que es un poco contraproducente con el artículo 3 en el sentido de que se permite a los estados ir un poco más allá y ser más restrictivos. Ahora bien, con LESCE lo que nos dice es que efectivamente estas medidas o estas normas antiabuso son coherentes y respetan el derecho de la Unión Europea siempre y cuando vayan destinadas única y exclusivamente a tratar de evitar estos montajes puramente artificiales, pero bajo ningún concepto pueden tratar de atentar o tratar de restringir esas actividades o esas planificaciones fiscales que puedan llegar a ser abusivas y que puedan no serlo. Es decir, ¿cuál va a ser el límite? ¿Cuál va a ser ahí la finalidad de la propia norma antiabuso? Porque si única y exclusivamente va contra esos montajes puramente artificiales, estará justificada, pero si no, no lo estará. Y ahí debe pesar más esa libertad de establecimiento que la propia norma antiabuso, que entiendo yo que no debería resultar aplicable. Pero bueno, veremos cuál es el devenir en ese sentido. Gracias, Benjamín. Ana, si abres el micrófono o lo tienes cerrado. Ahora, ya está abierto. Creo que abierto, ¿no? Pues la verdad que estoy contigo, Satur, es que tú sabes que los que nos dedicamos a esto, la diferenciación entre impuestos directos e impuestos indirectos a veces es como pero, o sea, el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, y sé que tú también has estudiado mucho todo el tema de la ley de sostenibilidad energética, en concreto el canon hidroeléctrico, o sea, es un impuesto tan indirecto, Satur, o sea, es que es el prototipo de impuesto indirecto, o sea, un impuesto creado simplemente, y además es que lo sabemos, sobre todo yo que me muevo en el sector de la eléctrica y que sé cómo funcionan otros impuestos con otra naturaleza. El impuesto sobre el valor de la producción es un impuesto para sufragar el problemazo del déficit de tarifa, desde los costes regulados, y es un impuesto cuya naturaleza ha hecho subir el recibo de la luz, que lo sabemos los que estamos aquí, o sea, de una manera impresionante. Y es además un impuesto que castiga además al sector eléctrico, que ya de por sí es un impuesto muy castigado. O sea, solo tenemos que pensar en el IVA de un suministro como es la electricidad, que en Reino Unido está al 5% y que nosotros le tenemos a un tipo de un 21%. Es decir,
ya de por sí es un sector tan castigado que si ya atendemos al concepto que nos ha dado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este tributo, solamente alegando que es un impuesto sobre los productores y que nada tiene que ver con el sector eléctrico, pues con todo el respeto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no deja de ser un tributo cuya carga fundamental va al recibo de la luz y que no deja de ser un tributo de una manera indirecta brutal. ¿Qué va a pasar? Pues yo la verdad que yo que estoy aquí sé que ya se han planteado ante el Tribunal Supremo, de hecho Iberdrola ha planteado ya ante el Tribunal Supremo a través de los TSJ ya varias cuestiones de inconstitucionalidad que esperamos que algunas sean admitidas, sobre todo porque el auto del Tribunal Supremo no resolvió el aspecto fundamental de la inconstitucionalidad del tributo, que la duda la tiene el Tribunal Supremo y sabemos que la máxima del recurso de inconstitucionalidad es disipar las dudas de los tribunales que tienen luego que aplicar las leyes. Y si el Tribunal Supremo piensa que este tributo es un tributo de naturaleza recaudatoria, pues esa duda hay que disiparla. Yo espero que se admita alguna de esas cuestiones. Luego el tema de la base imponible, que es un tema de legalidad y que está en los TSJ, pues se pronunciarán los TSJ sobre cómo se determina la base imponible del impuesto. Y si al final la base imponible es la que defendemos los que estudiamos este impuesto, pues sin lugar a dudas está sin ningún sentido, porque si la base imponible se determina en función de la energía eléctrica, pues es un impuesto indirecto y la sentencia cae por su propio peso. Pero sí que es verdad que es una cuestión controvertida, sin lugar a dudas, tanto como la sentencia del canon hidroeléctrico, que sé que a ti te gusta mucho y que la habrás visto, la 513, que a mí me ha dejado con la boca y todavía no la he cerrado. O sea, yo cuando me leí el fundamento jurídico cuarto en el apartado E, con toda la doctrina del Tribunal Constitucional en tributos extrafiscales, y leo, bueno, no es tan importante que no contamine, sí paga. No, esa no es la doctrina del Tribunal Constitucional. Entonces, pues sí que es un tema que creo que mira que ya han llovido ríos de tinta con el impuesto sobre el valor de la producción y parecía que iba ya a parar, pero es que ahora otra vez cuestión de inconstitucionalidad, como se dé la razón al tema de la base imponible, si alguien, como decía, encuentra el atrevimiento, o otra cuestión prejudicial, y parece que no tiene fin el periplo judicial del impuesto. Gracias, Ana. Pues había una última pregunta para mí a través del chat. Creo que me preguntan por la DAC 6, ¿no? ¿Considera que la normativa de transposición de la DAC, interpreto que es la DAC 6, en España introduce retroactividad? Si estoy en lo cierto y me pregunta el compañero por la DAC 6, bueno, yo ya en varios trabajos que he realizado sobre la DAC 6 sí que he puesto de manifiesto que a mi juicio el régimen transitorio sí que podría, la obligación de comunicar, ¿no?, los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal agresiva correspondientes a ese periodo transitorio sí que suscita dudas desde la óptica del principio de seguridad jurídica y que lo más razonable hubiera sido, para evitar eventuales problemas de constitucionalidad, hubiera sido suprimir o atenuar notablemente el régimen sancionador que acompaña, ¿no?, al incumplimiento de esta obligación en el caso específico del periodo transitorio. Además, es algo que han hecho algunos países, algunos Estados miembros, que han suprimido expresamente la imposición de sanciones correspondientes al periodo transitorio, o bien, si no las han suprimido, las han calificado como infracciones tributarias leves con una sanción simbólica, que es, por ejemplo, lo que ha hecho Irlanda, ¿no?, entre otros, pero también hay otros países que, como digo, no sancionan el incumplimiento de la obligación correspondiente al periodo transitorio. Yo creo que esto hubiera sido, no solamente lo digo yo, muchos autores en la doctrina entendemos que esta hubiera sido una buena solución. Pero bueno, la última palabra la tendrán los tribunales, porque hasta donde sé ya han empezado las primeras medidas cautelarísimas solicitadas para intentar interrumpir la aplicación inmediata de esta obligación, y
y sin duda los recursos irán llegando porque es una transposición pues, que tiene sus aristas. Esa es mi opinión, hasta ahí puedo decir, efectivamente. Como me está diciendo el compañero, AEDAF ha recurrido ya a la misma ante el Supremo y ante la Audiencia Nacional por esos motivos, o sea que la conflictividad está servida. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ya no robo más tiempo, nos hemos pasado un poquitín de la hora prevista, pero creo que los temas y las ponencias lo merecían porque han sido todas ellas muy interesantes. Yo también quisiera, antes de cerrar este primer webinar, dar las gracias a todos los ponentes por su amabilidad y por su buen hacer. Y, por supuesto, también a los organizadores de este 6º encuentro del Spanish Hub de la European Law Institute. Para mí es un placer formar parte del comité científico desde hace ya muchos años y sobre todo ver y comprobar cómo esta iniciativa tan interesante cada año tiene mayor número de adeptos, que eso es una alegría para todos.